El diluvio universal. El diluvio universal es el nombre de un mito sumerio y, posteriormente, con que se conoce un acontecimiento narrado en el Génesis, primer libro de la Biblia, sobre la historia de Noé y el castigo enviado por Dios. Es interesante, a mi modo de ver y como se darán cuenta, de que la mayoría de las historias narradas por textos como los de la Biblia proceden de textos más antiguos, y para qué negarlo, la gran mayoría de estas historias vienen de textos sumerios. Por lo tanto, y como seguiremos viendo, si textos como los de la Biblia son copias de antiguos textos sumerios, podemos decir que fueron heredados del período babilónico, por lo tanto son creencias paganas apoyadas en el politeísmo. Continuando con el diluvio, existe un escrito sumerio que se suele llamar el poema de Gilgamesh, es una narración de la Mesopotamia de origen sumerio, considerada como la narración escrita más antigua de la historia. Se emplearon tablillas de arcilla y escritura cuneiforme, lo cual favoreció su preservación. Según la lista real sumeria, Gilgamesh fue el quinto rey de Uruk. El poema trata sobre las aventuras del rey Gilgamesh, también conocido como Istubar, y su amigo Enkidu en busca de la inmortalidad. Una de las tablillas relata un episodio muy parecido al de la Biblia sobre el diluvio. Pues bien, según nos cuentan los sumerios en sus antiguos textos, existía un dios llamado Enki, señor de la tierra, quien es el creador de la humanidad, según lo que se cuenta en la leyenda épica aqueidia de Atrasis. Para liberar de su trabajo a los dioses utilizó un homínido ya existente, el cual manipuló de alguna manera para hacerlo capaz de entender y satisfacer las necesidades de los dioses. Hagamos una pausa aquí para aclarar el asunto y entender el profundo contexto de esto. Los homínidos, Hominidae, son una familia de primates hominoideos, que incluye al hombre y sus parientes cercanos, orangutanes, gorilas, chimpancés y bonobos. Según nos cuenta la leyenda sumeria, Enki creó a la humanidad, para que trabajaran para los dioses, para ello usó algún primate que modificó, genéticamente quizás, para satisfacer las necesidades de los dioses, en otras palabras para ser esclavo de los dioses. Podemos especular diciendo que, de alguna forma ya existía vida en el planeta, quien la creó, sigue siendo un misterio, pero de acuerdo a los escritos sumerios, estos primates, estos seres primitivos, fueron modificados y se les dio inteligencia suficiente para trabajar y cumplir órdenes. Enki, el dios benefactor. Pero Enki no solo aparece como el creador del humano, sino que más adelante en la historia sumeria será una especie de salvador, ya que es quien alerta a Ziusudra, héroe de la mitología sumeria, protagonista del mito sobre el diluvio universal, sobre el diluvio enviado por los dioses para acabar con la humanidad, ya que ésta se había rebelado en contra de ellos. Quizás probaron del fruto del conocimiento o del árbol prohibido de la vida. Aquí quiero hacer una analogía muy particular, y muy enfocada en nuestra época y realidad. Nosotros los seres humanos, pasamos gran parte de nuestra existencia trabajando, en teoría y sin caer en detalles podríamos decir que parte de la población del mundo tiene un beneficio por ese largo trabajo, pero otra buena parte de la población no lo tiene. Pero ¿quién se beneficia realmente de todo? ¿Te has preguntado eso? ¿Será la banca mundial, los gobiernos, algún ente privado operando en las sombras? Así que bien podríamos comparar y decir que los humanos seguimos siendo esclavos trabajando para otros, que son los que realmente se benefician. No quiero caer en una polémica conspirativa, pero creo que debemos tomar esta analogía con mucha seriedad, y más aún viendo los acontecimientos a nivel mundial. Sí, estoy hablando de ese cambio en el que nos encontramos y que cada vez es más visible, que nos estamos rebelando en contra de los grilletes que nos aprisionan, llámenlos como quieran, banca, gobierno, sectas secretas, Illuminatis, etc. Y es aquí donde tenemos que hacer hincapié, porque si no sabemos cuáles son nuestras raíces nunca sabremos quiénes somos realmente. Creemos, ingenuamente, que tenemos libertad, y que el dinero nos proporciona esa libertad, pero la verdad es que el dinero es un medio que nos esclaviza, y nos mantiene constantemente en deuda con un sistema mundial de esclavitud. Pues bien, este diluvio lo promovió Enlil, el señor del cielo, del aire o de la atmósfera, ante la asamblea divina, aparentemente preocupado por la excesiva proliferación del género humano y su ruidoso comportamiento. Enlil consiguió convencer al resto de los dioses, reunidos en asamblea, para que autorizasen el exterminio de la humanidad. Esto dio origen, sin lugar a dudas, al relato bíblico de Noé y el diluvio universal. Ya veremos más adelante un poco más de los personajes que hasta ahora he mencionado.
Egipto y Sumeria. Según la historia, el imperio antiguo egipcio comenzó sobre el año 3000 a.C. Las noticias históricas más tempranas en Mesopotamia nos hablan del 4000 a.C. De esta fecha hacia atrás en el tiempo, es cierto que siguen hallándose algunos vestigios y huellas humanas en el pasado, pero todo empieza a volverse más confuso. En 1991 el geólogo de la Universidad de Boston, Robert Siak, detectó que la Esfinge de Giza, en Egipto, había sufrido erosión de agua varios milenios antes de que comenzara oficialmente la civilización egipcia. Por su parte, los investigadores Robert Bauval y Graham Hancock, autores del libro El misterio de Orión, mediante la utilización de un programa informático que recreaba el paisaje astronómico en el pasado, calcularon que el conjunto de Giza fue posicionado hacia la constelación de Orión sobre el año 10.500 a.C. Nuestros antepasados nos contaron en sus escritos muchas cosas, por ejemplo que aconteció un diluvio universal, un relato que aparece en todas las civilizaciones antiguas del mundo, incluso mencionado en la Biblia. Pero para la ciencia e historia de la actualidad, todas estas referencias no son sino fabulaciones y mitologías de unos antepasados atrasados, o si se prefiere, poco evolucionados y poco desarrollados. Como dice el investigador John Anthony West, todos esos desafíos a los dogmas establecidos, no encajan con la visión que tenemos nosotros, los listos, que vivimos en nuestro mundo de bombas de hidrógeno y pastas de dientes con rayas. Como vemos hasta ahora, siguen apareciendo muchas similitudes entre culturas aparentemente desconocidas entre sí, y que la arqueología ortodoxa suele negar. Según recoge Eusebio, una dinastía de dioses reinó en Egipto durante 13.900 años, el primer dios fue Vulcano, el dios descubridor del fuego, después el sol, Sos y Saturno, Isis y Osiris, Tifón hermano de Osiris, y Horus hijo de Isis y Osiris. A estos, siguieron dinastías de semidioses héroes que reinaron durante 11.025 años. Lo que hace un total de 24.925 años. A partir de ese tiempo, aproximadamente sobre el 3000 a.C., reinaría el primer faraón humano. Parece que oficialmente es Menes el primer faraón hombre, también identificado como Narmer, pero seguramente hubo algunos otros anteriores. De hecho se sabe que anteriormente a Menes reinaron otros monarcas como el faraón Escorpión y el faraón Ka. Los Anunnaki. Aquellos que vinieron del cielo a la tierra. El término Anunnaki hace referencia a un grupo de deidades sumerias y acadias, conocidos también como los Anunna, los 50 grandes dioses hijos de An. Hay quienes mencionan que los Anunnakis fueron un grupo de dioses abandonados por sus padres en un mundo que se estaba recuperando de una terrible calamidad, algo que devastó casi por completo el planeta. De acuerdo a las traducciones de Zecharia Sitchin, estos dioses venían de un planeta, planeoide, enana marrón o algo similar, llamado Nibiru. Para los babilonios, era un cuerpo celeste asociado con el dios Marduk. Nibiru significa lugar que cruza o lugar de transición. En muchos textos babilonios se identifica con el planeta Júpiter, aunque en la tablilla 5 de la Enuma Elish se asocia con la estrella polar, que también se conocía como Tuban, estrella en la constelación del dragón. De acuerdo a Sitchin, Nibiru sería el planeta número 12 en nuestro sistema solar, y este tendría una órbita elíptica alrededor de nuestro Sol y un periodo orbital de unos 3.600 a 3.760 años. Sitchin le atribuye estos datos no solo a los sumerios, sino también a los astrónomos mayas. Sitchin explica que Nibiru colisionó con un planeta que existía en nuestro sistema solar llamado Tiamat entre Marte y Júpiter. De acuerdo a la mitología babilónica, Tiamat era una diosa monstruo planeta primitivo mencionado en el poema épico Enuma Elish. A causa de esta colisión, se formarían la Tierra y el actual cinturón de asteroides. Aparte de Sitchin, Byura-Keldem y Marshall Masters apoyan estas teorías. A Nibiru también se le conoce como Hercolubus. En 2008, un equipo japonés anunció que según sus cálculos, debía existir un planeta no descubierto a una distancia de unas 100 unidades astronómicas, 150 millones de kilómetros, con un tamaño de hasta 2/3 del de la Tierra. La traducción de algunas tablillas, actualmente eliminadas de la existencia por el poder mundial, realizadas por lingüistas destacados como Samuel Noah Kramer y Zecharia Sitchin, muestran una civilización sumeria muy avanzada.
Kramer afirma que los sumerios, con la ayuda de sus dioses, especialmente Enlil, transformaron una tierra llana, árida y azotada por los vientos en un reino fértil y floreciente. Alan Alford nos dice que toda la vida sumeria giraba en torno a sus dioses. Estos tenían cuerpo físico y a ojos de los sumerios eran los Anuna.ki, o Anunnakis, literalmente aquellos que vinieron del cielo a la tierra, esta hipótesis también apoyada por Robert Vaughan. Estos dioses instruyeron al pueblo en la construcción de templos en lugares escogidos. Con el tiempo, se cree que se desarrollaron diversas confrontaciones bélicas entre, o contra los dioses. En la Biblia y escritos judíos y cristianos se les conoce como Nefilim. Los Nefilim, o Nepilim, eran un pueblo de gigantes, o titanes, hijos de los hijos de Dios y las hijas del hombre. Aquí aparece el apareamiento entre los dioses y los humanos, algo muy mencionado en textos antiguos como los sumerios y la Biblia. Para los arameos, el término Nepila se refiere a la constelación de Orión, y así los Nefilim serían descendientes divinos de esta constelación. Nuevamente se menciona a Orión, y a los que vinieron de Orión, qué casualidad. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Yahvé, no contenderá para siempre mi espíritu en el hombre, porque ciertamente él es carne, y su vida no rebasará los 120 años. Los Nefilim se hallaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos del Dios, verdadero, continuaron teniendo relaciones con las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos, estos fueron los gigantes de la antigüedad, fueron los hombres famosos. Génesis 6, 1-4.